Ofrecemos esta Santa Eucaristía en acción de gracias por la vida de María del Rosario Sánchez. Ofrece la familia religiosa de los hijos e hijas del Fiat. También por Gonzalo Díaz, Blanca Cardona, es un 58 años de vida matrimonial. Quiero entregarle al Señor también de una manera especial a todas las personas que se encomiendan a mis oraciones sacerdotales, especialmente aquellos que estén pasando por mayor dificultad en estos momentos. Hoy en el día que celebramos la memoria libre de un santo muy especial, San Luis María Griñón de Montfort, un santo tan importante para estos tiempos y lo que Dios le regaló para nosotros. Con él también nos unimos y con todo el cielo en esta celebración eucarística. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, con una profunda humildad, honestidad delante de la verdad misma que es nuestro buen Dios, pidámosle sinceramente perdón por todas nuestras faltas en su contra y en contra de nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yo confío en el Señor, tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia, tú los escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo se les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Antes de la homilía quiero hacer una aclaración. Ayer se me fueron los miles en las cifras que di de muerte en la Segunda Guerra Mundial. Entonces a los 6 millones les coloqué miles. Y al total de muertes de todos los seres humanos por la Segunda Guerra Mundial también le coloqué miles sin darme cuenta. Si 2 personas bondadosamente no me hubieran dicho, lo hubiera pasado por alto. Entonces quítenle los miles y simplemente quédese con la cifra de los millones. Bueno, ya centrándonos en la liturgia de la palabra del día de hoy, pues es bien hermoso y profundo lo que nos regala el Señor todos los días. Y verdaderamente que evidenciamos en su palabra la profundidad infinita, el alimento infinito con el cual Él quiere fortalecernos. Hoy el Señor se detiene, desde ayer empezamos el discurso del pan de vida, pero hoy ya está entrando a profundidad para hablar en qué consiste este alimento, qué es este alimento y cuál es el fruto de este alimento. Los judíos se sentían profundamente orgullosos y con un derecho justo, porque Dios había alimentado a Israel en el desierto antes de que llegase a convertirse en un pueblo grande, en una nación grande. Lo alimentó con pan del cielo, con maná. Y fue un acontecimiento tan sobrenatural que marcó profundamente la memoria del pueblo judío. Y era un orgullo para ellos. Por eso vamos a escuchar, sobre todo en los libros poéticos, los salmos, los proverbios, todos los libros sapienciales, cómo constantemente Israel se va a remitir a este gran acontecimiento que tratan de actualizar en su memoria cuando Dios en el desierto los alimentó con maná, es decir, pan que ellos veían caer del cielo. Un acontecimiento extraordinario, y eso los hace sentir orgullosos. Ahora el Señor está haciendo alusión a ese alimento que tuvieron y les está diciendo, en realidad ni siquiera fue Moisés, porque ellos le atribuyen, digamos, esa gran manifestación a la intercesión, a la intervención de Moisés. No fue Moisés el que los alimentó, fue mi Padre del cielo el que les dio el verdadero alimento. Pero ahora Jesús se va a radicalizar muchísimo más en lo que significa este pan y en lo que Dios desde la eternidad quiso hacer con el pueblo y lo que Dios quería que el pueblo comprendiera a través de este signo del maná en el desierto. Es que el maná, el alimento que mi Padre les dio en el desierto, es para que ustedes se dieran cuenta, para que ustedes percibieran, intuyeran que iba a venir un pan superior a ese. Ya no era un pan que, aunque venía del cielo, iba a saciar solamente el hambre material, sino que Dios quería prepararlos para el gran alimento que le iba a alimentar toda su vida y su alma, un alimento que saciará su hambre hasta la vida eterna.
Y por eso dice Jesús, ese pan de vida para el cual el Padre del cielo los estaba preparando, soy yo. Y el que viene a mí no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Inmediatamente la respuesta de sus interlocutores es, danos de ese pan, Señor. Danos de ese pan. Queremos comer de ese pan. Pero ¿qué pan están deseando ellos todavía? Mañana lo vamos a ver nuevamente en este discurso que se entiende. Ellos siguen buscando el pan material. Ellos siguen detrás de Jesús, pero solamente por un deseo de saciar el hambre material. Y es una de las tentaciones en las que hemos caído muchos cristianos, porque a veces parece que de Jesús solamente nos interesan los beneficios temporales y creemos en Dios mientras se manifiesten beneficios temporales para esta tierra, para esta ciudadanía terrestre. Y quizás nuestra fe se estimula si vemos signos concretos que alimenten nuestras necesidades materiales. Y esa es una forma muy baja de creer en Jesús. Por eso Jesús les va a reprochar y va a radicalizar su mensaje sobre el pan de vida. Ayer lo decía, trabajen por el alimento que perdura, que los lleva hasta la vida eterna. No trabajen por un alimento material. Nosotros tenemos que encontrar en Jesús la satisfacción de saber que en Él vamos a tener vida para siempre, es decir, vamos a obtener la salvación. ¿Cuántos cristianos católicos hoy se están preocupando por la salvación de su alma, por la salvación eterna de su vida? ¿Cuántos en la iglesia verdaderamente buscamos ese alimento de la salvación, ese pan que nos lleva hasta la vida eterna? ¿A cuántos de nosotros religiosos y religiosas verdaderamente nos interesa todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, nos mueve el interés de la salvación eterna? Nosotros no podemos pensar una vida cristiana simplemente para satisfacer unas comodidades materiales, existenciales, espaciotemporales en este mundo. Tenemos que ir más allá. La fe nos tiene que llevar más allá. En el bautismo, a nuestros padres y padrinos se les preguntaba qué pedían para esos niños, qué pedían para nosotros. Y precisamente lo hace el ministro en la puerta de la iglesia. Hay tres respuestas que nos trae el ritual del bautismo. Primero, el bautismo. Segundo, la vida eterna. Y tercero, la salvación. Ese es el fundamento de la fe de nosotros los cristianos. La vida eterna, la salvación, la comunión total con Dios. Y por eso Dios extraordinariamente nos da el regalo también de la Eucaristía, en donde vemos cumplida la promesa del alimento sustancial, del alimento más importante, del alimento que nos fortalece para la vida eterna. El Concilio Vaticano II nos enseña en el Sacrosanctum Concilium que el sacramento de la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Fuente porque es la Eucaristía la que nos impulsa, la que nos fortalece, la que nos sostiene en este mundo para poder caminar hacia la vida eterna. Y culmen porque ella nos va a llevar al cumplimiento de las promesas en la salvación eterna. El que no se alimenta de este pan ya está careciendo de un alimento importante y sustancial para poder sentirse fortalecido en esta vida. Y no basta solamente venir a la Eucaristía para cumplir un precepto, hay que venir con fe. Jesús les va a decir, es que ustedes no creen, y ese es el gran problema de ustedes, no creen. Hay tantas personas que se acercan a comulgar sin fe, incluso sacerdotes que suben al altar y celebran sin fe. Y muestra de ello tenemos tantos milagros eucarísticos
en donde ese pan se ha convertido literalmente en la carne del Señor y donde de ese pan, de ese cuerpo ha destilado sangre de Jesucristo. Porque hoy hay mucha falta de fe en el gran sacramento de los sacramentos, en el sacramento de la Eucaristía. La Iglesia en el siglo IV tuvo un debate muy fuerte sobre la eficacia de los sacramentos, porque habían algunos que decían, a San Agustín le tocó toda esa controversia, algunos decían que si el sacerdote, el ministro ordenado, subía a celebrar, por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía, por poner un ejemplo, subía al altar y ese sacerdote subía en pecado grave y ese sacerdote no tenía fe, algunos decían que no se efectuaba el sacramento, es decir, que no se realizaba, que Jesús no se hacía presente en la Eucaristía. Es un debate herético que hubo dentro de la Iglesia. Y los padres de la Iglesia defendieron que el sacramento se realizaba independientemente de cómo estuviese el ministro. Siempre que el ministro utilizara lo prescrito por la Iglesia y por la tradición, es decir, pan y vino, y utilizara las palabras consecratorias, siempre que utilizara, ahí se efectuaba el sacramento, siempre que lo hiciera con la disposición y la intención de la Iglesia. Y la Iglesia llegó a esa conclusión, independientemente de cómo se encuentra el ministro, allí se realiza el sacramento, se hace presente el pan de vida, el pan del cielo, Jesucristo mismo. Y luego hubo otro interrogante, dice, ¿y será que los que vengan a recibir el cuerpo de Cristo sin fe, reciben a Cristo o Cristo desaparece en esos momentos si no tienen fe? La conclusión de la Iglesia fue la siguiente: independientemente de la fe, tanto del ministro como de los sujetos que lo reciben, el sacramento se realiza y así la gente venga a recibirlo sin fe, están recibiendo al mismo Cristo. Ahora surgió otra pregunta. Y entonces en las personas que reciben el sacramento sin fe, tanto sacerdotes como fieles, se realizan los frutos de ese sacramento. Si un cristiano católico viene a recibir la Santa Comunión, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo sin fe, en él se realizan los frutos benéficos de ese sacramento. No. A eso le llamó la Iglesia el ex opere operanti. Es decir, que era para poder recibir los frutos, el beneficio del Señor, hace falta la fe. Sin fe no podemos recibir. Por eso la Virgen le pidió a los pastorcitos que repararan por todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias que recibe Jesús en la Eucaristía. Y la indiferencia es una manifestación de una falta de fe muy profunda. Por eso el Concilio Vaticano II, siendo consciente de todo esto, en la Sacrosanctum Concilium dicen que toda celebración litúrgica exige de nosotros los fieles una participación consciente y activa. Y es triste saber que hay fieles católicos que vienen a comulgar y ni siquiera se dieron cuenta que recibieron al Señor. Voy a decir algo muy duro, es fuerte, pero yo lo he escuchado. Antes de ese sacerdote lo llegué a escuchar, ni siquiera fue dentro de la confesión porque no era sacerdote. Ay, hermanos, yo no me di cuenta si comulgué o no comulgué. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Y por eso el reproche de Jesús frente a la falta de conciencia de que Él es el verdadero alimento. Ojalá ustedes vayan a la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. La segunda parte nos habla de la celebración de la fe. Y esa segunda parte tiene una segunda sección, que es toda la teología sacramental. Ahí está todo esto que les estoy diciendo del sacramento de la Eucaristía. Muchos católicos nos acercamos a los sacramentos con falta de fe por una ignorancia muy grande,
por un desconocimiento muy grande y una ignorancia culposa. Culposa porque son documentos públicos de la iglesia, es la enseñanza magisterial de la iglesia para despertar nuestra conciencia, pero muchas veces nos entretenemos con informaciones vanas que no sirven en torno a esto, incluso hasta en disputas teológicas que no benefician la fe de nosotros los cristianos católicos. Y allí está el magisterio vivo de la iglesia tratando de despertar nuestra conciencia sobre los sacramentos. Por eso mañana lo vamos a escuchar. Jesús agudiza mucho más su discurso sobre su presencia en la Eucaristía. Lo va a agudizar muchísimo más. Y el que no coma esta carne, el que no coma de este cuerpo y beba mi sangre, no tendrá vida en él, no tendrá vida eterna. Entonces pidámosle al Señor la gracia de que nos despierte, que despierte nuestra conciencia. A mí me impacta, yo a veces hablo de esto en un grupo de formación que tengo acá y esto se los enseño y me dicen, padre, yo no sabía eso, pero después de que tomé conciencia de eso, yo vivo la Eucaristía diferente. A muchos de ellos me toca darles la Eucaristía y vienen llorando. Yo veo sus lágrimas al recibir el santo cuerpo del Señor y son laicos, se derriten recibiendo al Señor. Yo los he visto, yo los veo, yo los contemplo y a muchos de ellos los conozco porque los acompaño espiritualmente. ¿Y saben qué se llama eso? Una conciencia profunda, amorosa de Jesús en la Eucaristía. Ahorita, a mí me duele como sacerdote saber que muchos de mis hijos espirituales no están recibiendo la comunión y me escriben llorando, porque sienten la nostalgia de no recibir el cuerpo de Jesús. Y no es por pataletas inmaduras, no, como algunos se atreven a insultarlos, es porque aman al Señor, es porque saben a quién están recibiendo en su ser. Por eso lloran, por eso ayunan, por eso muchos de ellos hoy están de rodillas pidiéndole al Señor que no los deje sin el alimento. Hoy hay muchos laicos que aman la Eucaristía, que hacen lo que sea por la Eucaristía. Yo conozco laicos jóvenes que están dispuestos a entregar su vida por defender la Eucaristía. Yo he visto lágrimas en muchos laicos jóvenes, yo las he visto, cuando se dan cuenta que profanan al Señor en la Eucaristía, que lo pisotean. Y nosotros los sacerdotes, y nosotros los consagrados, que tenemos un vínculo más íntimo con la Eucaristía, ¿qué sentimos cuando destruyen al Señor, cuando lo pisotean, cuando lo ultrajan? ¿Será que sí nos duele la Eucaristía? ¿Será que sí amamos al Señor en la Eucaristía? ¿Será que sí somos capaces de entregar nuestra vida por el Señor en la Eucaristía? Es triste saber que entre los católicos hay división por puras disputas teológicas. Pero ¿a quién le interesa Jesús en la Eucaristía? ¿A quién le interesa venirse a un sagrario a reparar? ¿A quién le interesa venirse a orarle al Señor y acompañarlo en su dolor? ¿A quién de los católicos le interesa hacerse un alma víctima y reparadora por Jesús Eucaristía? A veces nos entretenemos en cosas que no son importantes y Satanás se disfruta haciéndonos discutir y pelear en cosas vanas que no tienen sentido, y lo esencial a veces lo olvidamos. La Virgen a los pastorcitos en Fátima les enseñó cosas esenciales. Francisco Marto, ese niño de 8 añitos, se iba mientras Jacinta y Lucía se iban a estudiar porque la Virgen les pidió que aprendieran a leer. Él se iba y se metía allá en un rinconcito en el sagrario porque quería consolar a Jesús, porque quería reparar el corazón de Jesús en la Eucaristía. Y cuando la gente iba a decirle, Francisco, pídele a la Virgen que me sane esto y esto, y él les decía, dígale a Jacinta, porque cuando yo llegue al cielo, yo no voy a tener tiempo para eso, sino para consolar a Jesús. Para consolar a Jesús.
Fátima, la aparición de Fátima es una aparición que nos lleva a lo central de este evangelio. A creer en Jesús Eucaristía, a amarlo, a respetarlo. ¿Cuántas comuniones sacrílegas, profanas? A veces tan deportivamente que somos capaces de venir a comulgar en pecado grave. Y nosotros los sacerdotes, ¿cómo subimos al altar? ¿Cómo nos preparamos cada día para subir al altar? Nosotros los consagrados, religiosas y religiosos, ¿cómo nos preparamos para venir al momento más grande, más importante de la vida, La Eucaristía es el momento más grande, no existe ya nada cuando llegamos a la Eucaristía más importante. Todo pierde, digámoslo así, o todo se centra en la Eucaristía. ¿Y cuál es nuestra actitud frente al Señor en la Eucaristía? Pan vivo bajado del cielo. Mi cuerpo, mi carne, mi sangre que es verdadera comida, por amor. Hoy tenemos que pedirle a la Virgen que nos despierte, que le suplique al Espíritu Santo para que nos despierte a los cristianos, a los católicos, para que consolemos a nuestro Dios reparando. Porque aquí lo que se da aquí en el altar es demasiado grande. No hay palabras, no hay una teología suficiente, no hay un conocimiento suficiente para profundizar lo que aquí ocurre. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar a comprender la verdad del misterio. Pidámosle al Señor, no por miedo, por amor, que nos lleve a hacernos dependientes de Él en la Eucaristía mientras lo tenemos en esta tierra, mientras tenemos la dicha de tenerlo todos los días. Hoy muchos católicos no pueden recibir al Señor sacramentalmente. Y nosotros como comunidad religiosa, siempre estos días que vengamos a comulgar, debemos pensar en aquellos que harían hasta lo imposible por tener la Eucaristía. Y deberíamos pedirle al Señor en el sacramento de la Eucaristía que los frutos sacramentales que hay en nosotros se desplieguen hacia todos aquellos que lo están deseando. Pan vivo bajado del cielo. Y en segundo lugar, ya para terminar, quiero detenerme en un aspecto básico de San Luis María Griñón de Montfort, este gran santo, que sufrió mucho, fue perseguido por amar a la Virgen María, y no solo por amarla, sino que cuando él la conoció y la amó, se esforzó en difundir la devoción a la Madre del Cielo. Y es un profeta, porque él dijo que los apóstoles de estos últimos tiempos iban a ser verdaderos apóstoles. ¿Y saben por qué? Porque llevan en sus corazones la marca de Jesús y de María, la marca imborrable de la Santísima Virgen María. San Luis María Griñón de Montfort nos propone un método de consagración a la Virgen. Aquí lo vamos a comenzar a dictar la otra semana. Llevamos casi 2 semanas preparando lo que ya vamos a difundir a través de estos medios para prepararnos a la consagración total a Jesús por María. Esto es bajo el método de San Luis María Griñón de Montfort. Hay muchos métodos de consagración a la Virgen. Ustedes me dicen cuál es el más importante. Después de que sea a través de la Virgen, cualquiera que cojan, cualquiera. Y me encanta porque hoy hay muchos que están ya dictando esta preparación extraordinaria de 33 días, muchos sacerdotes, movimientos, maravilloso, me encanta, porque entre más personas se consagren al corazón de María, más personas vamos a aprender a amar a Jesús en la Eucaristía. María es la perfecta discípula, la mujer eucarística que nos ayuda a tomar conciencia
y amar a Jesús en la Eucaristía. San Luis María Griñón de Montfort dice que hay muchas devociones para amar a Jesucristo y para alcanzar la perfección y la semejanza a Jesucristo. Pero dentro de todas esas devociones, ninguna tan eficaz como la devoción a la Santísima Virgen María. Con razón, los padres de la Iglesia llamaban a la Virgen el primer sagrario que contuvo la Eucaristía. Ella fue el primer tabernáculo donde se depositó la Eucaristía, el Verbo eterno, el pan del cielo. Decían los padres de la Iglesia que ella era la primer custodia donde se exhibió la Eucaristía. Y ella fue el primer altar santo, puro, inmaculado, donde se celebró la Eucaristía. Ella nos va a enseñar a amar la Eucaristía. Y por eso este santo es muy importante para estos tiempos, porque nos lleva a centrarnos en el corazón de la Madre, a centrarnos en ella, para aprender a amar a Jesús, para ser más perfectamente parecidos a Jesús. Entonces pidámosle a San Luis María Griñón de Montfort, que amó tanto a Jesucristo porque la Virgen se lo enseñó a amar, que fue un profeta perseguido dentro del mismo, los mismos sacerdotes lo perseguían, los mismos sacerdotes, pero a él nunca le importó porque se sentía defendido y cuidado por la Santísima Virgen María. Quien le entrega su vida a ella no debe tenerle miedo a nada ni a nadie, porque ella sabe defender muy bien lo que a ella se le entrega. A mí alguien me decía: padre, ¿usted no le da miedo a veces que se pone a hablar de tantas cosas? No me da miedo, porque yo tengo a la Santísima Virgen conmigo y ella cuida de mí. Una vez me dijo un señor: padre, mire, ¿usted no le da miedo que...? Le dije: yo, ¿qué voy a tener miedo si ella está conmigo? Y no solo está conmigo, me cuida y me defiende. Y ella en Fátima nos hizo una promesa: al final mi corazón inmaculado triunfará. Por eso tenemos que difundir esta consagración a la Virgen. No importa qué método, no importa con quién, lo importante es que nos consagremos a la Virgen. Y ojalá todos convoquemos personas para que se consagren a la Virgen, para que se entreguen totalmente a ella, porque si nos entregamos a ella vamos a tener la garantía de amar profundamente a Jesucristo. Vamos entonces a pedirle a San Luis María Griñón de Montfort que Él interceda por nosotros, hoy que está aquí presente en esta celebración eucarística. La Eucaristía es un regalo muy grande porque nos permite la comunión con los santos y Él está aquí presente. Pidámosle a Él que interceda para que nosotros lleguemos a amar como Él amó a la Virgen. Es más, pidámosle que nos enseñe a amarla más de lo que Él la amó. ¿Por qué no? Que la podamos amar más de lo que Él amó. Que la lleguemos a amar como la amó Jesucristo, como la amó San José. Si nos enamoramos de la Virgen, inmediatamente nos vamos a enamorar de Jesús. Inmediatamente, automáticamente. Porque la Virgen es una flechita que venimos donde ella y nos tira para allá inmediatamente. Eso nos lo muestran las bodas de Caná. Al que le dijo a los sirvientes: vayan donde Él y hagan lo que Él les diga. Entonces, pidámosle a San Luis María Griñón de Montfort que nos alcance esa gracia, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a enamorarnos de la Virgen, de la Eucaristía, que despierte nuestra fe para que podamos ser almas que amemos profundamente la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. A ti mi alma te anhela,
solo tú sacias mi sed. Dame vida, dame paz. Solo en ti quiero beber. A ti mi alma te anhela. A ti mi alma te anhela. Mi alma está sedienta de ti. A ti mi alma te anhela. A ti mi alma te anhela. Mi alma tiene sed de ti. A ti mi alma te anhela. A ti mi alma te anhela. Mi alma está sedienta de ti. A ti mi alma te anhela. A ti mi alma te anhela. Mi alma tiene sed de ti. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Luis María Griñón de Montfort, y como por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros, generoso tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos y hoy de una manera especial en San Luis María Griñón de Montfort, fecunda sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das pruebas evidentes de tu amor. Ellos también nos estimulan con su insigne ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de salvación. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos llenos de alegría, te glorificamos diciendo: Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos sacerdotes, Padre, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola, Santa María de Jesús crucificado, San Luis María Griñón de Montfort, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Jesús mío, quisiera recibiros sacramentalmente, pero como no me es posible, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os adoro y me uno todo a vos. Amén. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje, se quedó. Su cuerpo hecho pan de vida, verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis. Antes del tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad, el Verbo estaba junto a Dios. Este mundo, en su gran misericordia, la palabra se encarnó, su Hijo hecho pan de vida. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú
iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa, tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajios, sacrilegios e indiferencias con los que Él mismo es ofendido, y por los méritos de su infinito corazón y del corazón inmaculado de María, os pido por la conversión de los pobres pecadores. Amén. Oremos. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la fiesta de San Luis María Griñón de Montfort, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación que nos has mostrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En compañía de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, pueden ir en paz. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Primer sagrario, María, Madre de Jesús. Primera custodia, María, vaso espiritual. Tu seno se llenó de gloria, tu cuerpo se llenó de Dios, su sangre corrió por tus venas.
primera creyente, primera en darle adoración. Y llegado el tiempo, primera en exponerlo en hora santa, aquella noche en que Jesús